muy buenas tardes para todos. Recién estábamos comentando con nuestro invitado, al margen del tema que nos convoca, el concepto del burnout, ¿no? De cómo estamos llegando a esta... Pasa todos los años. Capaz que a uno le pasa un poco más un año que otro. Pero eso de llegar y decir, por favor, el famoso diciembre, papá, que pase rápido. En fin, pero acá estamos, agradecidos que hay trabajo, yendo para adelante. Vamos a estar hablando de esta reforma que sale aparentemente, o por lo menos va avanzando, pero más que en términos generales vamos a hablar de un aspecto muy puntual que se va a incluir en la reforma. Y por eso lo estamos tratando hoy además, al menos eso es lo que ha trascendido en la prensa. Tiene que ver con los cambios en el control de las certificaciones en BPS. Me está negando con la cabeza el invitado, así que ya nos va a poder dar información más correcta. ¿Cómo le va? Alfredo Cabrera, presidente del BPS. ¿No se incorpora a la reforma? Son independientes. Bueno. Es un proyecto en el que estamos trabajando hace un año, sí, y que se originó en la primera rendición de cuentas de este gobierno. O sea, bien. Son carriles paralelos. Perfecto. Pero entonces, esto de que podría incorporarse a la reforma, no. No. Lo que manejamos es que se va a poner en producción al 31 de diciembre, porque esa es la fecha que establecía la rendición de cuentas del año anterior para que este nuevo método comenzara a funcionar. Bien. O sea, puede haber coincidido los tiempos de reforma, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, está bueno que eso quede aclarado. Hace rato que nosotros venimos escuchando y debatiendo en este programa, lo hace la prensa en general desde siempre, el famoso abuso de las certificaciones, ¿no? Toda esa cosa bien uruguaya de que tenés el amigo médico que te certifica y en realidad y justo te certifican un viernes o un lunes para que agarres el fin de semana largo. Siempre también se discute si eso es lo general o son las excepciones. De alguna manera, y a la luz de los hechos, ¿no? de esto que se está por implementar, este cambio en el control, más que excepciones parecía ser algo bastante más extendido, ¿no, Cabrera? A ver, todos, como ustedes planteaban en la introducción, todos sabemos que tenemos un problema con algunas certificaciones médicas. Lo que se dice las certificaciones médicas complacientes. Sí. Aquellas que no necesariamente tienen un origen médico, sino complacer un planteo. No es un tema fácil, porque en definitiva es un acto médico y hay un profesional que da una opinión médica. ¿Qué dimensión tiene el problema? No lo sabemos, porque siempre hablamos en el caso concreto. Tengo un primo, conozco una persona, hay un médico. Uno en mi trabajo. En mi trabajo hay uno. Sí, claro. La realidad es que todos percibimos que hay un problema para las empresas, para los buenos trabajadores, sí, claro, que te hacen más porque hay uno que no va a trabajar y le carga el trabajo al que no se certifica, y además para el Estado que paga certificaciones médicas. Bien. Ese es el planteo general. ¿Y cuáles son los cambios en concreto entonces que tendrían la capacidad de revertir esto, ¿no? El cambio es un cambio de paradigma. Hasta ahora hablábamos de la situación individual. Sí. Hay que tratar de inspeccionar a una persona, vamos a mandar a un médico distinto para ver si está en la casa, etcétera, etcétera. Ahora hay un cambio de paradigma. El BPS se convierte en el administrador del Sistema Nacional de Certificaciones Laborales, y el Sistema Nacional de Certificaciones Laborales se integra con la Historia Clínica Electrónica Nacional. Ajá. A partir de que pongamos este sistema en producción, que lo vamos a hacer el 31 de diciembre y lo vamos a seguir incorporando a lo largo de los primeros meses del año que viene, porque tiene muchas complejidades, la certificación va a ser un acto médico incorporado a la historia clínica electrónica. Bien. ¿A la cual va a tener acceso el BPS? A la cual el BPS tiene acceso y audita. Ah, pero ¿un médico del BPS lo va a auditar? No. ¿Quién lo va a auditar? Bueno, sí, lo va a auditar los servicios de salud del BPS a la historia clínica. Pero hasta allá llegamos ahí. Vamos por el comienzo. Bien. Entonces, hoy nosotros recibimos certificaciones médicas que nos manda un prestador de salud. Abro otro paréntesis. El único habilitado para otorgar una certificación médica es el prestador de salud de la persona. Sí. Bien. Entonces va a la mutualista, le hacen un certificado y el BPS recibe todos esos certificados. Para el BPS, ¿quién certificó? El prestador de salud, no el médico Cabrera, Rodríguez, Cardoso. Recibe certificaciones, por ahí todas firmadas por el mismo director técnico. Entonces, es un paquete de certificaciones que ingresa y se trae. A partir de ahora,
vamos a tener una comunicación, cuando tengamos el sistema operativo 100%, vamos a tener una Es un comunicación. software nuevo, supongo, que estamos hablando de... Es hacer coincidir desarrollos nuevos del Desarrollos banco y nuevos. hacerlos coincidir con desarrollos nuevos de cada uno de los prestadores y mezclar dos lenguajes médicos y hacerlos coordinar con una tabla de equivalencia. Es un trabajo... Pero es Internet, estamos hablando de... Estamos hablando de tecnología de la información Sí, y desarrollo. exacto. Bien. Estamos hablando de desarrollos tecnológicos, que en definitiva es la gran inversión que siempre tiene el banco en su patrimonio. Entonces, a partir del sistema operando como un sistema nuevo, cuando la persona vaya a certificarse, el médico va a ver su historia clínica, va a dialogar con el banco le va a decir qué historial, va a dialogar... ¿Todo en tiempo real? Online. Sí, ¿En tiempo real? Vamos hacia el tiempo real. Por eso nos cuesta instrumentarlo en todas las bocas de entrada. No es lo mismo el policlínico que una urgencia a las 12 de la noche. Digo, hay diferencias. No es lo mismo una internación que una boca de emergencia. Sí. O sea, tenemos complejidades que son las que en silencio hemos estado trabajando todo este año con internamente el banco primero y después con los prestadores y que estamos ahora... ¿Y cuál es el comenzando a ver los criterio frutos. de análisis o de audición, de auditoría, digamos, que va a tener este personal de BPS cuando entre en línea en diálogo con el prestador de salud que está... En el momento le va a decir Victoria Rodríguez, el historial de Victoria Rodríguez de certificaciones es este. Tiene 4 de columna, 3 de tal cosa. El médico le va a decir, bueno, yo la estoy viendo por tal cosa. El BPS le va a decir, para nosotros esa enfermedad tiene un TER, un tiempo estimado de recuperación de tantos días. El médico va a poder decir, estoy de acuerdo, o va a poder decir, no estoy de acuerdo y le voy a dar lo que yo crea, porque es un acto médico, que bajo su responsabilidad. O sea, que ahí voy. Cumple. Prioridad, la palabra del médico. Por supuesto, siempre. No hay manera de ir en contra de la actuación del médico. Pero básicamente el sistema es ese. El médico va a tener un contexto de referencia de la persona, conociendo los antecedentes de la persona y la opinión del banco. No va a haber antes datadas, no va a haber postdatadas. Van a entrar y el banco va a aceptar algunas y las que no cumplan los requisitos no lo va a aceptar. Básicamente el sistema trata de eso, de que el médico no esté solo cuando analiza a una persona, sino que conozca a la persona en su historial. Y a partir de ahí imagínese el sistema con mucha información cargada. Cuando nosotros tengamos 1 año de ejecución de ese sistema, 2 años, 3 años, 4 años... Va a estar mucho más enriquecido, obviamente. Nosotros vamos a tener información para manejar el sistema a nivel global y no en el caso aislado. Perfecto. Vamos a saber cuál es la media de certificaciones, de qué patologías, en qué lugar, en qué prestador, qué médicos. Va a ser un insumo muy importante. Entonces, en un momento vamos a tener una visión global del asunto para auditarlo. ¿Por qué este doctor tiene un 35% más de certificaciones que el mismo especialista del consultorio de al lado? Tal vez eso empieza a responder la pregunta de cajón, ¿no? Que le iba a hacer ahora. Pensando sobre todo en el arranque, no tanto así cuando esté todo ese insumo ya cargado en el sistema después de un tiempo de experiencia. Pero esto, ¿de qué manera puede evitar que el médico amigo me certifique complacientemente? Porque en realidad parte de ese contexto de complacencia no cambia con esto. Yo puedo perfectamente, si quiero portarme mal como médico, pintar un escenario de mucho más gravosidad en la enfermedad de la persona y que le salga una certificación aprobada por el BPS. Pero asumiendo la responsabilidad de que lo va a hacer, identificado con su firma, con un informe donde se le sugirió un tiempo de recuperación y el médico no lo cumplió y dijo, no, yo creo que no, es pero otro. pienso en la gripecita que me agarra el fin de semana, justamente. Bueno, el tiempo de recuperación de una gripe es un valor que lo vamos a dar. O sea, son 5 días, no son 14. O 7, o sea, en definitiva. La idea, este es un problema viejo. Sí. Digo, voy al comienzo, lo que estamos cambiando es la visión del problema. Por dónde abordamos el problema lo estamos planteando desde otro lugar. Nos parece un lugar más coordinado, más institucional, que aparte creo que va a ayudar a los médicos y a las mutualistas y a los prestadores de salud. Porque en definitiva, el problema lo sufrimos todos. Lo sufrimos los que tenemos responsabilidades en una organización, la mutualista en tanto empleador también sufre lo mismo, y lo que yo digo siempre, digo, el compañero de trabajo, que en definitiva hace el trabajo de él y del otro, y que después mira en Facebook y está de vacaciones en no sé dónde, como a veces uno termina viendo. Ahora, el punto es complejo, porque en definitiva, si un profesional dice que esta persona
tiene depresión, bueno, hay una afirmación profesional, ¿no? O sea, para ir en contra de una afirmación profesional, entre otras cosas, pues hay una junta médica unánime Sí. que bajo, salvo que fue una falsedad, como aquel caso, salió hace un año que vendían certificados en 8 de octubre a 200 pesos certificados, no sé si se acuerdan, que una vez salió una cosa espantosa que era la expresión más baja de la certificación, pero esa era falsa, ¿no? Esa era un negocio de venta de certificados en la calle 8 de octubre. La última pregunta de mi parte y abro enseguida el panel. ¿Cuántos ojos en mi historia clínica, no? La historia clínica, la autorización, está muy bien la pregunta, porque son temas que lo hemos valorado. La persona puede negarse a, porque está dentro del secreto, la persona puede negarse a que el BPS le mire la historia clínica. Entonces, Bueno, si se niega a que le mire la historia clínica, seguramente no le va a dar la prestación. Porque si la prestación que yo le doy, un subsidio, está relacionado con una enfermedad, si yo no puedo constatar la enfermedad, seguramente bien, no pero le da la entonces prestación. habría que Vamos a decir un también caso... que cambia el paradigma de cómo se otorga la certificación y cambia el paradigma del concepto secreto de tu historia clínica. No, lo que cambia los meros efectos a nivel legal, porque esto está en la última rendición de cuentas, lo que cambia es que el Banco de Previsión Social y los otros organismos de previsión social, para otorgar una prestación, tienen derecho a auditar la historia. Y si la persona por defecto se niega, o sea, por defecto tenemos el derecho a auditar la historia. Habría que declarar antes que te negas. Si la persona se niega y no la vamos a mirar. Porque naturalmente está reservada con secreto profesional, pero hablábamos, el otro tema de siempre, lo hablamos antes, si una persona dice yo tengo una discapacidad y yo quiero recibir una pensión, en los hechos hace un consentimiento informado para que le miremos la historia clínica. Porque en definitiva el mismo acto médico es el que me da el beneficio. Sí. Bueno, si me lo da o me lo quita, razonablemente tengo que mirar la información médica relacionada con el mismo. A ver, Marta. A mí se me ocurren dos cosas. La primera es, ¿el BPS tiene la cantidad de profesionales suficiente como para que estén en tiempo real con el médico que está con la persona? Esa es una. Y la segunda es, hay cuadros médicos que usted sabe, yo sé, todos sabemos, que son difíciles de probar si son reales o no. Las lumbalgias, por ejemplo. Las certificaciones cuando hay embarazo y le dicen que por estrés le conviene quedarse en la casa. Son esas zonas grises que no es tan fácil de poner un tiempo estimado de recuperación. Sí, la fibromialgia, Bueno, por ejemplo. la otra la discutí. Entonces, ¿ahí cómo lo piensan regular? Son esas dos cosas que se me ocurren. Porque gente que pide médico hay un montón. Aparte, no todo el mundo juega con la certificación porque los primeros 3 días corren del bolsillo de cada uno. Entonces, no sé qué tanto puede ser viable. Yo creo que los casos grises son lo que llevan a que creamos que hay un problema. Porque los casos que no son grises, no o son blancos nada, o son negros, claro. y están resueltos. Estamos de o está acuerdo. enfermo o no está enfermo. No, si yo tengo hepatitis sale ya está. A ver, por mes piden, en promedio del 2022, se certificaron, a ver, seamos precisos en el término, unas 145.000 certificaciones ingresan al banco. Que no quiere decir 145.000 personas. Pueden ser varias certificaciones de la misma persona con una continuidad con de algo una más enfermedad. crónico. En todo caso, vamos a mirarlo del otro lado. En noviembre pagamos 44.500 subsidios por enfermedad. Esos son concretos. Eso se corresponde un subsidio a una persona. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto es el problema? ¿Cuánto es el desvío? No lo sabemos. Esa es la verdad, que no lo sabemos. ¿Cuántas lumbalgias son reales y cuántas lumbalgias son inventadas? Es difícil saberlo, pero es difícil en el paradigma que veníamos haciendo del caso individual. Doctor, esta persona no sufre de la espalda al grado de poder trabajar. Es absolutamente opinable. O está deprimido. O sea, es una apreciación realmente subjetiva que dos médicos pueden tener sobre el mismo problema en una situación distinta. Entonces, lo que buscamos es lo que yo decía al comienzo. Es decir, bueno, miremos la globalidad y miremos, como para poder determinar los casos que se salgan de la media. ¿Ah? Y supongamos, que creo que es la actitud lógica, que si yo empiezo a tener un riesgo más real de que mi accionar esté controlado, que tenga otro tipo de visión, bueno, supongamos que lo reduciré a los íntimos amigos y no a todos los amigos, bromeando, digo, pero en definitiva, lo que buscamos
Porque si me paro en el lugar del caso individual no tengo solución. No, Esa es la verdad. Si me paro en el caso concreto no tengo solución. Ahora, si yo puedo determinar, pues los tiempos después muchas veces van a ser automáticos. Para una gripe normal el tiempo es tanto. Y el médico dirá, no, mire, yo lo estoy mirando, tiene una complicación, es una persona de edad, tiene... Y por supuesto vamos a respetar, porque esto no es contra los médicos. En todo caso es contra los malos trabajadores y malos profesionales que terminan haciendo algo que no es. ¿Y tienen la cantidad de médicos suficientes para que estén online a tiempo real? Lo que va a estar online va a ser una apertura de la historia, una respuesta que muchas veces va a ser automática de tal enfermedad. O sea, no va a haber un equipo médico central. No es ese el planteo. No, es una comunicación de tecnología. Bien, pero... Sí, justamente eso le quería consultar. ¿Se habló esto con los prestadores de salud y con los médicos? Porque da la sensación de que el sistema implica de que son los investigados. Una disposición mayor del profesional que no solamente firma un papelito, sino que ahora tiene que llenar una serie de requisitos que usted estaba diciendo. Y otra pregunta que le dejo planteada también es que si esto va a permitir unificar el sistema entre quienes tienen, por ejemplo, una certificación en lo público y asisten a trabajar a lo privado. Ajá. A la primera pregunta estamos trabajando con los prestadores de salud, sin duda, estamos permanentemente en comunicación, hemos tenido encuentros, desencuentros, nos hemos vuelto a encontrar y tenemos un equipo técnico de analistas nuestros y analistas de los prestadores que permanentemente va avanzando en soluciones, haciendo protocolos, liberando desarrollos para testearlos, en fin, hay un trabajo grande de todo este tiempo. Y con los médicos, porque a veces los prestadores de salud no representan necesariamente a ese médico que va a ser el que va a estar sentado allí teniendo que cumplir con todos estos requisitos. Los prestadores de salud generalmente sus voceros son médicos, pero naturalmente no hablamos con los médicos de manera individual, estamos hablando con quienes la ley pone a su cargo. Sí, emitir la selección, que son los prestadores. Por ejemplo, con el sindicato o con alguna gremial. Es una discusión que la hemos tenido desde el comienzo hasta acá. Yo creo que empezamos más distantes y nos fuimos aproximando a un punto de encuentro. Yo creo que a todos el sistema lo va a terminar ayudando, porque no lo va a dejar solo. O sea, hoy el médico es una persona aislada. Recibe en una guardia a una persona que por ahí nunca la vio, que le dice me duele, me siento mal, y lo certifica. O no, asumiendo una responsabilidad absolutamente individual. Yo creo que el sistema, las auditorías, los desvíos, la carga de información, nos va a enriquecer a todos. Me da la sensación que por lo menos aspiramos a que así sea, que va para ahí. Hacemos la primera pausa. Están llegando muchos mensajes.